Secretaria de Educación Pública del Estado. Subdirección General de Educación Terminal. Escuela Normal Preescolar, Profra. Francisca Madera Martínez. Clave, 29DNL0003G. Nombre del curso. La tecnología informática aplicada a los centros escolares. Nombre del trabajo. Evaluación de ambientes de aprendizaje. Nombre del profesor. Hugo Enrique Santa Cruz Guevara. Nombre de las alumnas. Yael de Yanira Águila Guzmán. Citlali Guadalupe Escudero Cruz. Graciela Macedo Cordero. Diana Marlene Morales Hernández. Wendy Vanessa Uriarte Morales. Grado y grupo, segundo, C. Evaluación de ambientes de aprendizaje. 1. Antecedentes. Proyecto Conexiones www.conexiones.afid.edu.co es un proyecto de investigación y aplicación piloto. Busca diseñar y poner en operación ambientes de aprendizaje con uso de las TIC. Contribuir a mejorar la calidad y equidad de la educación colombiana. Objetivos específicos. Informáticos. Desarrollo y validación de interfaces gráficas para el aprendizaje escolar. Desarrollo de software multimedia telemáticos. Red piloto de comunicaciones que integre instituciones de educación básica. Crear un centro de gestión para la administración de la red interescolar. Pedagógicos. Planes de sensibilización y capacitación de herramientas informáticas para el desarrollo de proyectos curriculares. Lograr efectos en el aprendizaje de los estudiantes, habilidades generales de pensamiento. Competencias docentes del profesorado. Evaluativos, desarrollar estrategias y formas de evaluar ambientes de aprendizaje con TIC. Referentes teóricos que sustenten las prácticas evaluativas, métodos, técnicas para recabar la información y analizarla. 2. Fundamentos. Evaluación, acción mental de asignar valores a los objetos, fenómenos o situaciones, es un juicio de valor. Los juicios de valor son comparativos, exigen conocimiento del objeto que se evalúa y se orientan a un fin. Evaluación de ambientes de aprendizaje con TIC. Conocer de un ambiente de aprendizaje con TIC. ¿Qué métodos y técnicas se utilizarán, con una fundamentación teórica que garantice esa validez? ¿Para qué evaluamos? ¿Qué se pretende hacer con los resultados de la evaluación y quién está interesado en hacerlo? Añade la visión de que la investigación y desarrollo de ambientes de aprendizaje solo es posible en una escuela. Enfoques de evaluación. Santos Guerra, para comprender la naturaleza de los programas, mejorando a través del análisis de los resultados. Es un proceso de racionalidad teórica y práctica. Aspectos del ambiente de aprendizaje. Procesos y contexto en el ambiente de aprendizaje que se da. 3. ¿Qué evaluamos? 3.1. El ambiente de aprendizaje, campos semánticos y dimensiones de evaluación. Aspectos de evaluación e indicadores a utilizar. Campo semántico, forma de describir un objeto, fenómeno o situación. Un ambiente de aprendizaje, elementos conceptuales que describen su significado, y las relaciones que se dan entre esos conceptos. Primera división, deberá contener los términos más genéricos, que serán los conceptos inclusores, serán el mínimo número posible. Conceptos que lo definen. Infraestructura, estructura, función, relación. En un ambiente de aprendizaje se estructura determinada función que cada elemento cumple por medio de propuestas de acción en proyectos y programas. Ambiente de aprendizaje, ambiente, es decir, en la calidad de las relaciones que suceden entre sus actores y con el medio que los rodea. Las dimensiones estructura, función y clima completan el componente proceso del enfoque de sistemas. Cada ambiente de aprendizaje tiene lugar en un centro educativo concreto. Evaluar un ambiente de aprendizaje. Los resultados de un ambiente de aprendizaje pueden analizarse desde diversos puntos de vista. Nosotros diferenciaremos dos tipos de resultados: logros e impactos. Concepción sistémica, el producto. Contexto, infraestructura, estructura, función, clima, resultados. Mediante estas dimensiones, y sus correspondientes subdimensiones, podemos tener una visión global, descriptiva y comprensiva de un ambiente de aprendizaje, tanto en su estructura y funcionamientos como en sus resultados o logros. 3.1.1. Contexto. Entendemos por contexto el conjunto de características del entorno en las que se inscribe el ambiente de aprendizaje. Consideramos las siguientes subdimensiones. Características de la institución. Entorno socioeconómico.
Entorno familiar. 3.1.2 Infraestructura. La infraestructura está constituida por las condiciones que se cuenta para desarrollar la actividad de enseñanza-aprendizaje. En un ambiente de aprendizaje con TIC, las subdimensiones de infraestructura son esencialmente instalaciones y medios, el equipamiento tecnológico y su funcionamiento. La existencia de los equipos necesarios y su disponibilidad son condiciones indispensables de partida. Las condiciones con que profesor y alumnos enfrentan la innovación. 3.1.3. Estructura. Llamamos estructura al conjunto de personas que tienen una función en el ambiente de aprendizaje y mantienen entre sí diversos tipos de relaciones. Profesores, alumnos, padres, directivos. 3.1.6. Resultados. La estructura, función y clima se enmarcan en la dinámica de los procesos, condicionados por la infraestructura previa, que conducen a unos resultados. Una relación directa a lo propuesto por el proyecto Conexiones, y los resultados que se generan como consecuencia no prevista y que afectan un ámbito más amplio. A los primeros los denominamos logros. A los segundos, impactos. Logros de los estudiantes. Logros de los profesores. Impacto pedagógico. Impacto en el uso de TIC. Impacto en el medio. 3.1.4. Función. Toda función se plasma en un ciclo de actividades que parte de un proyecto y culmina en un producto. Los proyectos se describen y sistematizan mediante planes y programas. Un ambiente de aprendizaje es una unidad de diseño, aplicación y evaluación de programas. La forma en que se llevan a cabo estos planes con nuevas tecnologías. Tenemos así las siguientes subdimensiones. Proyecto curricular. Proyecto Conexiones. Planes específicos, unidades de aprendizaje integrado. Proyectos colaborativos. Actividad escolar de aula. 3.1.5. Clima. Entendemos por clima la calidad del entorno global del ambiente de aprendizaje. Subdimensiones que conforman el clima a aspectos que provienen del contexto institucional, particularmente los que determinados por las normas existentes. La forma en que se relacionan los miembros de la comunidad educativa. El liderazgo y apoyo de las directivas. La participación de los padres. La existencia de una cultura organizativa. La satisfacción general del profesorado y alumnado. 4. Criterios, estándares e indicadores. Un criterio es un medio para juzgar. Miguel Etay. 1994. Criterio es un objetivo de calidad respecto al cual puede ser valorado un fenómeno o un aspecto concreto de la realidad. Un estándar es un modelo o una norma comúnmente aceptada en determinadas prácticas. La función de los indicadores. Un indicador señala, advierte de la presencia o ausencia de un hecho. Estándar equivale a determinar un conjunto de indicadores que garanticen la presencia y carácter de los hechos. Estándares abiertos y cerrados. Un estándar cerrado suele denominar es norma. Sea esta impuesta por una autoridad. Estándares abiertos ofrecen una graduación ajustable a los distintos contextos en que se aplican. Contexto de un ambiente de aprendizaje, subdimensiones e indicadores. Infraestructura de un ambiente de aprendizaje, subdimensiones e indicadores. Estructura de un ambiente de aprendizaje, subdimensiones e indicadores. Función de un ambiente de aprendizaje, subdimensiones e indicadores. Función de un ambiente de aprendizaje. Esta dimensión contiene 5 subdimensiones. Logros de los estudiantes. Logros de los profesores. Impacto pedagógico. Impacto en el uso de TIC. Impacto en el medio. Algunos indicadores que la dimensión señala son: logros de aprendizaje, referidos a habilidades cognitivas y sociales. Capacidad de usar el computador como recurso para el aprendizaje. Logros de aprendizaje, referidos a cambios actitudinales y valorativos. Mejoras en la capacidad del docente, aplicación de la metodología de aprendizaje colaborativo, forma de planificar e integrar el currículum y el conocimiento sobre las nuevas tecnologías, manejo y su incorporación con sentido al trabajo de aula. Cambios de actitud hacia su rol docente y hacia la innovación y modernización de la enseñanza mediante el uso de nuevas tecnologías. Introducción al uso de nuevas tecnologías, como política institucional. Implicación de todo el equipo de profesores.
conciencia de necesidades de innovación con nuevas tecnologías, implicación de miembros de la comunidad en el uso de TIC, mejora en la calidad y cantidad de interacción de los padres con las labores escolares de sus hijos. ¿Para qué evaluamos? Los propósitos que más destacan en el proceso de la evaluación son: determinar en qué medida el contexto del ambiente de aprendizaje produce diferencias en la incorporación de TIC a un ambiente de aprendizaje. Determinar la funcionalidad y adecuación de la infraestructura instalada. Determinar la conveniencia de los cambios que la incorporación de TIC causa en la organización interna del ambiente de aprendizaje y en las funciones que desempeñan en él sus actores. Juzgar valorativamente el uso pedagógico que se da a las TIC y su incorporación al currículum. Determinar si existen logros de aprendizaje cognitivos, metacognitivos y actitudinales en los estudiantes. Determinar si existen cambios en la forma de concebir el profesor su labor docente y cambios de actitud frente al uso de TIC. Determinar qué impactos está causando el desarrollo del proyecto, en la institución y en su entorno. Explorar y juzgar el valor de métodos y procedimientos para la evaluación investigativa de ambientes de aprendizaje con TIC. ¿Cómo evaluamos? Caracterización del objeto de evaluación. Evaluar la tecnología informática en educación significa dar cuenta del valor que tiene su uso en el proceso intencional e institucionalizado de formación. Equivale a dar cuenta del valor que tenga el uso de TIC para el cumplimiento de nuestros deseos de llegar a ser hombres educados de tal o cual manera. Vamos a diferenciar dos modos de considerar la pregunta sobre cómo utilizar la tecnología informática en educación. Modo singular: las inclusiones de tecnología en el proceso pedagógico que apuntan a acciones pedagógicas singulares. Usualmente las preguntas evaluativas acerca de las TIC abarcan por separado un sinnúmero de prácticas educativas específicas de la mayor relevancia: formación de conceptos, capacidades de pensamiento, valores, habilidades de manejo de información, habilidades colaborativas, visiones globales de la cultura, etc. Modo global: hace referencia al fenómeno de la introducción de las TIC en la institución educativa y a los efectos globales que ello produce, o bien que se desea o se espera que produzca. Más singular sea la acción educativa en la que se juzga el valor de TIC, es claro que habrá un mayor control de lo que se evalúa. 3 elementos centrales de la evaluación. Una finalidad muy concreta. Conocimiento del objeto de evaluación. Criterios valorativos y su unión en el juicio evaluativo. Evaluación de los efectos globales de incorporar tecnología educativa en una institución escolar son mucho más complejos de comprender. Los criterios son más numerosos e inciertos, y las comparaciones no nos sirven de mucho, más que el conocimiento en sí o los problemas específicos de la pedagogía. Nos interesa la educación, es decir, los maestros, los niños, la escuela. Objeto de evaluación se puede caracterizar como sigue. Se aborda un fenómeno real, en toda su complejidad. Se trata de un fenómeno contemporáneo, pero siempre inacabado. Las relaciones del fenómeno con su contexto no son claras. El evaluador tiene escaso control o ninguno sobre el fenómeno. Los factores, variables, que influyen en el fenómeno no se pueden aislar, la mayor parte de ellas son incluso insospechables de antemano. Los modelos de tipo experimental o cuasi experimental no serían capaces de dar cuenta de este objeto de evaluación. Estudio de caso. Características: el empleo de numerosas fuentes paralelas de información. Sus métodos incorporan prácticas como la observación participante o no participante, la entrevista de tipo etnográfico o el análisis de narraciones y protocolos verbales. La triangulación de la información es otro recurso utilizado. Su finalidad apunta más a la comprensión del fenómeno y, a partir de ahí, a la revisión o creación de la escala de valores educativos que nos sirvan para juzgar como deseables ciertas aplicaciones o usos de TIC en educación. Las críticas que ha recibido esta metodología: enfrentamos los problemas de validez de constructo, mediante la utilización de múltiples fuentes de inferencia. Validez interna, solo en el caso en que se pretende establecer algún tipo de nexos causales. Validez externa, dificultad de generalizar los resultados. Confiabilidad. El instrumento para acercarse a la confiabilidad deseada es la documentación cuidada de toda la experiencia. Estrategias metodológicas. Técnicas de recolección de información. Observación participante. Análisis de documentos. Cuestionarios. Procesos evaluativos siguientes. Monitoreo de la red. Autorregulación de las acciones del equipo investigador central. Mecanismos de autoevaluación. Evaluación de software educativo.
Resultado de los estudios del presente semestre, identificaron 2 tópicos más que ameritan estudios en profundidad. El tema de los valores propios del entorno escolar concreto, es decir, los valores de la cotidianeidad, del entorno cultural que rodea a la escuela, el hogar y la calle. Relaciona un aspecto contextual que en nuestro medio presenta desigualdades y desequilibrios importantes, y que parece ser factor determinante en el funcionamiento de un ambiente de aprendizaje, la familia y sus relaciones con la escuela. El modelo de evaluación que se presenta ha sido desarrollado en el marco de un proyecto específico, que apunta al modo global de incorporar la TIC en el proceso escolar, el proyecto Conexiones.